Esperemos un minuto que me están llamando por teléfono, amigo, perdón. Clube más grande de Argentina. Boca. River, Boca, pa. Boca, ¿no? River. Ay, me distrajo este teléfono del diablo de Satanás. Amigos, más un podcast de la Escuela Convergencia. Estamos muy felices. Tenemos un invitado, realmente una persona que ha edificado mucho la iglesia en este tiempo. Creo que vas a ser tremendamente bendecido por lo que vamos a aprender el día de hoy. Pero antes que presentemos a nuestro invitado, quiero decirte que como escuela siempre estamos preparando contenido para que puedas ser edificado. Justamente estamos en un proceso de matrículas en la Escuela Convergencia. Si tú no conoces, tenemos un curso que se llama Doctrina y Devoción. Puedes saber más aquí en los enlaces que dejamos acá abajo. Y para ir luego al punto, Rodrigo, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bien, bien amigos, muy contento porque hoy tenemos un invitado de lujo, así que estamos re felices. Felices, felices y muy felices. Buenísimo. Amigos, tenemos un gran invitado, Samuel Nielsen, alguien que ya nos conocemos hace años. Samuel está casado con Sara, es padre de 3 hijos, Isaac, Hannah y Judá, creo que es eso, ¿no? O Judá. Sí. Y ha dedicado años de su vida al Señor, vivió muchos años ahí en Turquía, trabajando con comunidades de iraníes, dedicando tiempo para la construcción de la iglesia en Medio Oriente. Ahora está en Europa, Barcelona, pero sigue trabajando con los musulmanes y tenerlo acá, la verdad que es una alegría. Nos conocemos, creo que desde 2014. Llego a Córdoba con Fanny y un par de días se va, ¿viste? Después nosotros volvimos a Brasil y llegó a Córdoba. Y ahora, si fuera Europa, nosotros llegamos. Así que, pero la verdad es que nos amamos mucho. Samu es una bendición para mi vida, para mi familia. Y tenerlo acá es una alegría increíble. Así que creo que vamos a aprender muchísimo. Va a ser un tiempo de mucha luz, claridad, acerca de la misión que tenemos como iglesia, cómo podemos cooperar con la iglesia de Europa, Medio Oriente, y cómo eso desagua en la gran comisión y el regreso de Cristo. Así que, Samu, qué alegría tenerte acá, amigo. Gracias. Igual. Te pido que por favor no te mudes más, porque si no yo tengo que ir a reemplazarte acá al lugar que vos te vas. Así que no te mudes más, quédate donde estás y así echamos raíces los dos, amigo. Sí, chavo, qué alegría. Dejemos de mudarnos. Bueno, y hay otro tema que es muy puntual para nuestra charla. Es hincha del club más grande de Boca. Argentina. River, Boca, pa. ¿no? River. Bueno, arrancamos con una patada inicial. ¿Qué te parece? Hablemos de misión. La iglesia ha sido reformada en muchos aspectos. Claro, una iglesia reformada es una iglesia que siempre está en una constante reforma. Entonces, hemos visto a Dios reformando muchas cosas en nuestros días, en los años, lo pastoral, lo profético, lo que es el apostólico, el evangelístico, las músicas, adoración, esa palabrita que llamamos iglesia. Y creo que uno de los puntos que Dios está transicionando, quizás profundizando y madurando cada vez más la forma que vemos como iglesia, es justamente ese aspecto de la misión. ¿Qué es la misión? ¿Qué es ser un discípulo de Cristo? ¿Qué es ser enviado? ¿Qué es ser alguien que está siendo comisionado? Entonces quería escucharte un poco más, amigo, con respecto a misión. Sí, como vos decías, amigo, yo creo que la iglesia ha madurado un montón de etapas. Vemos todo un montón de madurez. La iglesia que tenemos hoy no es la iglesia que teníamos hace mucho tiempo. O sea, yo me acuerdo que la iglesia, mi abuela tocaba el armonio y había un himnario. Y hoy están las paredes de negro, hay un tipo con tatuaje directo en la adoración, con unos piercing acá.
Y o sea, la iglesia es diferente. Si alguien de aquella época hubiera entrado a una iglesia de ahora, se espanta, no entiende lo que está pasando. La batería era del diablo, ¿entendés? Sí, La televisión era del diablo y hoy estamos usando la televisión para predicar, las así redes es. sociales. Eh, Jesús siempre nos dice que no nos hagamos a este mundo, o sea, no tenemos la forma de este mundo y de hecho la palabra dice que nosotros tenemos que ser transformados y yo creo que esa transformación es constante. Tenemos que ir volviendo a descubrir cuál es la forma que Dios quiere que tomemos en este tiempo. Y como vos bien decís, yo creo que la misión es algo que tenemos que reentender, porque hoy o por mucho tiempo la misión, desgraciadamente o desafortunadamente, se ha reducido mucho a actos de acción social solamente. Y nosotros entendemos viajes misioneros como ir a darle de comer a los más pobres o ir al África, a la India. Y yo creo que la misión puede que en algún momento las ayudas sociales o el alcance social nos ayude, pero ¿por qué siempre tiene que ser eso cuando la misión que Jesús nos dio es hacer discípulos, enseñarles todo lo que Él nos dio y bautizarlos? O sea, entonces hay una carencia y una necesidad de la transformación del entendimiento para que las personas que sean enviadas por la iglesia, así como Jesús nos envió gente que salga de la iglesia, vaya a hacer discípulos y a plantar iglesias en los países donde sea necesario. Iglesia es donde están 2 o 3, no necesitamos un edificio. Entonces uno puede plantar iglesia hasta en Corea del Norte, hasta en Sudán, porque se trata de eso, entender qué es iglesia. Y bueno, yo creo que Antioquía nos presenta un excelente modelo de lo que Dios tiene en su corazón para que nosotros entendamos como misión. Antioquía, nadie planeó en Jerusalén plantar una iglesia en Antioquía. No había un crecimiento, no había un seminario de iglesia crecimiento, no había, o sea, había gente con pasión huyendo de la muerte de Esteban, que estaban huyendo, pero en esa pasión, a pesar de que tenían su vida en peligro, comienzan a predicarle a gente que no le pedían predicar y de repente está Antioquía, o sea, ya había gente ahí. La iglesia de Jerusalén reacciona a eso, ninguno de los apóstoles quiere ir y mandan a Bernabé. Y cuando Bernabé llega, que estaba lleno del Espíritu Santo, me encanta cómo describe el libro de los Hechos de Bernabé, Bernabé entiende que no puede solo, que necesita equipo, no podemos ministrar solo, y él va y rescata a Saulo, que estaba en un proceso en Tarso, en un lugar escondido, había vuelto a empezar de nuevo, un trato de carácter ahí donde nadie lo conocía, donde nadie, o sea, era un profeta en su propia tierra, un profeta sin honra. Y va Bernabé y lo rescata de ese anonimato y lo trae. Dice que siguieron un año juntos. Y en un año se había multiplicado en un presbiterio quíntuple. Habían 5 maestros y profetas. Y lo que hace que ministraban a Dios. Y en esos tiempos de administración, ellos no estaban planeando cuál era la próxima iglesia que iban a plantar. No, ellos estaban discipulando. Bernabé y Saulo se habían multiplicado en gente. No se llamaban cristianos, no estaban interesados en el título que le iban a poner en la iglesia. Los de afuera les decían cristianos, los de afuera veían que se comportaban de manera coherente con lo que decían. Y ahí es que el Espíritu Santo dice, hey, necesito que me preparen a lo mejor que tiene la iglesia, que es Bernabé y Saulo, porque lo voy a enviar. O sea, la iglesia de Antioquía no envió a 2 muchachos hippies que hacían malabares, que les gustaba tocar la guitarrita, que iban a esta agencia, a la otra agencia. Claro. No, la iglesia de Antioquía envió lo mejor que tenía. Y yo creo que como iglesia eso es lo que tenemos que ver, enviar lo mejor que tenemos. Mismos pastores que hayan plantado iglesias, que hayan hecho discípulos, porque si lo hicieron acá es lo que van a hacer allá. El problema es que muchas veces nosotros queremos mandar misioneros que no me hicieron un discípulo acá. O sea, no tuvo un hogar, una célula, lo que quiera llamarlo, un grupo de vida, o sea, no hicieron discípulos acá, no han plantado iglesia acá, ¿no? Entonces, ¿qué van a ir a hacer allá? Obra social. Entonces, dejemos a las Naciones Unidas, dejemos a la Cruz Roja. Hay un montón de organizaciones internacionales que hacen muy buena obra social, porque de nada sirve que yo vaya al África, haga un pozo en el suelo, le dé agua a los niños que no tienen agua y los mande al infierno con la panza llena de agua. O sea, yo creo que la iglesia está para hacer algo mucho más grande. Y entiendo que estamos entrando en una temporada en donde Dios está tocando y estamos hablando ahora en español, en castellano, porque Dios está usando la iglesia latina para poder alcanzar
al resto de las naciones. Los latinos pegamos con todo el mundo, o sea, los latinos pegamos con gente del Medio Oriente, el latino pega en todos lados. Y yo creo que Dios quiere empezar a enviar gente que ame la iglesia local, que tenga fruto, que no estén... Voy a decir una cosa. Yo no creo que haya gente que tenga un llamado misionero. No existe. Yo tengo un llamado misionero. Nunca Bernabé dijo yo tengo un llamado misionero. Nunca Saulo se postuló para que lo... No, eso no existe. Era gente que amaba a su iglesia, que hacía discípulos en su iglesia, que estaba amando la iglesia y como estaba tan dando tanto fruto, Dios dijo, ay, pará. Si estos tipos me hicieron fruto en una ciudad, después en una región, ahora lo necesito en el resto del Imperio Romano. Eso es lo que pasó. Ellos estaban primero en Antioquía y después Agabo viene, da una profecía, dice que en Judea iba a haber un hambre. La iglesia de Antioquía, ellos habían sido fieles, habían multiplicado en una ciudad, en Antioquía. Ahora la iglesia de Antioquía los manda a una región, a la región de Judea. ¿A quién manda? A los fundadores de la iglesia. Cuando vienen de ese envío regional, primero una ciudad, Antioquía, luego una región, Judea. Cuando vuelven de Judea, vuelven multiplicados, bueno, con Juan Marcos. Y Dios dice, no, pará, estos tipos me multiplican a todo lado donde voy, yo lo necesito en el resto del imperio, en todo el imperio romano. Entonces, yo creo que la iglesia está cambiando y hoy los envíos, la iglesia va a dejar de enviar lo que le sobra y la iglesia va a empezar a enviar lo que le duele. Y hasta que la iglesia no deje de enviar lo que le sobra y no comience a enviar lo que realmente les duele, no vamos a hacer el efecto que podemos hacer en las naciones. Uf, amigo, increíble. No, ya arrancamos con todo. Y es muy importante pensar que salieron de un lugar, o sea, todos estaban ahí en Antioquía y estaban reunidos. Entonces, eso habla de un contexto de comunidad. De iglesia, ¿no? Exacto. Comunidad, claro. Claro, ellos no estaban juntos solamente para una actividad, no. Estaban juntos en un pacto. Estaban Y la enraizados. sociedad lo veía. Y la sociedad los veía. El mundo los llamaba cristianos porque se comportaban como Cristo. Decían lo que pensaban y pensaban lo que decían. Vivían conforme a Cristo. Entonces eran Sí, coherentes con su forma de vivir. no, Y era increíble. comunidad. Increíble, amigo. Y esa parte de separaron lo mejor que tenían, o sea, los líderes. Y hoy cuando pensamos en un envío, no pensamos en un líder. Pensamos, no, se va el El líder, iniciante se va, cae va a todo. adquirir, va O a adquirir sea, experiencia allá. Así. claro, No, porque si un líder se va, muy probable él se compromete el desarrollo local. Y es justamente ahí creo que tenemos que aprender algo. No estaba centralizado en el liderazgo, sino que Ujú. nos vamos, ahora les toca a ustedes desarrollar lo que nosotros simplemente comenzamos, pero quien hace la obra es el Espíritu. mirá, yo quiero decirte una cosa. Ojo con eso porque también, no sé si es Hechos capítulo 16, creo. Sí. A mí pasa algo, cuando vos estás construyendo una iglesia y yo me pongo en el pie de los pastores, porque yo también soy pastor, hemos plantado con mi esposa iglesias en el Asia Menor, ahí en Turquía. De hecho, fue fantástico poder plantar iglesias exactamente donde Pablo había caminado, Pablo había plantado iglesia. Ahora nosotros estar después de casi 2000 años plantando iglesias fue hermoso, pero llegó un momento, nosotros queríamos quedarnos en Turquía. O sea, yo estoy hoy en Barcelona porque no me quedó otra. O sea, nosotros queríamos estar en Turquía, pero vos fíjate que en Hechos, en el capítulo 16, llega un momento en que dice, voy a leer rápido, Hechos 16, del 6 en adelante, Hechos 16, 6, 2 o 3 versículos que nos muestran un poquito este corazón de Pablo, y ahora voy a tocar un poquito eso, creo que es importante. Dice, y atravesando Frigia, la provincia de Galacia, ¿sí? Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentando ir a Bitinia, pero el Espíritu se los prohibió. 2 veces el Espíritu les prohíbe. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Amigo, nosotros, mi esposa y yo, hemos pasado un tiempo, varios años en Turquía, plantando iglesias entre musulmanes chiitas, entre iraníes y afganos en Turquía. Y claro, cuando vos plantás iglesias y te encariñás con el lugar, te encariñás con el éxito, obviamente tu parte natural humana, o sea, todos necesitamos reconocimiento y muchas veces nuestra validación viene por lo que hacemos. Entonces,
te voy a hablar como hombre. Yo me siento identificado porque Pablo, obviamente se quería quedar en el Asia Menor, y el Espíritu Santo se lo prohibía, porque, a ver, era tal el cariño que Pablo tenía con las iglesias de Asia, que él no quería irse a ningún lado, y el Espíritu se lo prohíbe, el Espíritu se lo prohíbe, y ambición le ve al varón macedonio que le abre, Macedonia está en Europa, y Dios le abre todo el continente europeo, pero tiene que cerrarle puertas. Y yo creo que a veces nosotros abortamos procesos de Dios, y estoy hablando acá a pastores y a líderes, a veces abortamos algo mayor que Dios quiere hacer, porque toda la obra que Pablo hizo en Europa fue mucho más trascendente y mucho mayor a la de Asia Menor, cuando nosotros dejamos lo que tenemos seguro y lo que tenemos cariño, y yo creo que para Pablo tampoco fue al principio fácil, ni para Bernabé ni para Pablo dejar Antioquía, pero ellos tuvieron que dejar Antioquía porque Dios lo estaba llamando a empezar de cero en otro lado. Y es esto de empezar de cero que muchas veces te da el oxígeno espiritual para seguir yendo, y a veces yo creo que quedarnos en un lugar, cuando el líder o el pastor, el fundador, se queda mucho tiempo en un lugar, termina burguesando, termina cambiando el orden. Entonces es obvio que a veces nos acomodamos, queremos organizar, y eso que partió con un fuego, con un crecimiento, hoy se volvió mantener una estructura o ordenar una estructura, que no se nos rompa lo que hicimos. Entonces yo creo que hay líderes, hay hermanos, hay pastores que fueron llamados a estar comenzando cosas nuevas y estar en ese fuego. Y quedarse, en este caso era el caso de Pablo, me pasó a mí también, no digo que era el caso de todo el mundo, pero a veces Dios tiene que cerrar puertas, o Dios te quiere indicar cosas, decir, hey, deja esto, pasá la antorcha, porque tengo algo más grande y algo más nuevo. Imagínate si Pablo solamente se hubiera quedado con la iglesia del Asia Menor, y nunca hubiera ido a comenzar todo lo que comenzó en Corinto, en Éfeso, Éfeso está acá, en Corinto, en todos los lugares de Europa. Yo creo que también nosotros necesitamos despojarnos de los éxitos que hemos alcanzado. La iglesia no es mía, la planté yo, pero no es mía. O sea, sí, yo di años de mi vida, de mi sudor, pero cuando Dios me lo pide tengo que abrirlo, porque Dios me necesita en otro lugar y hay otra cosa más importante que puedo hacer. Entonces yo creo que nosotros necesitamos avanzar en el conocimiento, avanzar en lo que Dios quiere. A veces nos aferramos a temporadas, a lugares, a cosas, a gente, y termina siendo nocivo para la iglesia y para mi llamado. Hay mucha gente que decía recién, que empezó con tanto fuego, y vos decís, y hoy no tiene ese fuego. Y bueno, porque la estructura te apaga el fuego. Entonces yo creo que esa es una de las partes que nosotros tenemos que entender también. Hay gente que fue llamada a plantar iglesia y no quedarse resolviendo estructura. Y a veces el ego te dice, no, quédate acá, cuida acá. En nuestro caso, nosotros estuvimos plantando iglesias en el Asia Menor y en Turquía, y el Señor nos dijo, muévanse, vayan a Europa. Y bueno, es un tiempo nuevo, y creo que también está bueno entender los tiempos. La iglesia de Antioquía entendió los tiempos, pero ahora que Pablo estaba con Silas, tuvo que también entender el tiempo. No se quedaron, no se aferraron a una temporada. No, claro, en ese sentido me gustaría hablar ahora de cuáles son las falsas creencias o cuáles son las cosas que impiden entender y vivir misión, ¿me entiendes? Porque la sensación que tengo es que mucha gente también está escuchando esto y todavía no se identifica porque solo pensó en el amigo que tiene un llamado misionero para afuera, ¿me entiendes? Está el otro espectro que la gente dice, bueno, eso es, amor, yo no me veo en ningún lado. O sea, estoy siempre, este es mi llamado. Entonces pasa algo que es el otro extremo. Personas que nunca profundizan su nunca raíz hacen raíz en local. ningún lado. Claro, o sea, están con todos, pero no están con nadie. Exactamente. Sí, esa no es gente que se parece con Pablo, porque Pablo a cada lugar que fue tuvo iglesia local, discípulos, frutos, y fue enviado. O sea, si vos ves, hasta en Romano al final le escribe a la iglesia de Roma, le dice, yo quiero ir a visitarlos para tener frutos entre ustedes. O sea, Pablo lo que entendió es que el discipulado era la esencia de la iglesia. Pablo no era un misionero de mochila que iba de base en base, saltando, haciendo escuela en escuela. No. El tipo no iba. Él hacía discípulos. Entonces, claro, por ahí puede haber gente que escuche este mensaje y lo malinterprete. No.
Pablo fue enviado, o sea, se trata de ser enviado. A cada iglesia donde iba, él iba, plantaba, hacía discípulos y luego era enviado. O sea, ahora sí es verdad que hay una mentalidad hoy día de gente que solamente quiere tener experiencia, entonces va de experiencia en lugar y nunca termina haciendo raíces en ningún lado y les cuesta morir, pero justamente ese es el ejemplo de Saulo. Pablo estaba, vos fíjate cómo nace todo el tema del llamado de Pablo. Pablo viene de ahí camino a Damasco, en camino a Damasco Pablo ve a Jesús, que le dice, ¿por qué me persigues? Lo manda, habla con Ananías, que lo vaya a buscar a la casa de Judas, entra a la casa de Judas, estaba Ananías, recibe la vista y empieza a predicar. Todo el mundo le tenía miedo. Entonces Bernabé, esto es antes de Antioquía, anterior a Antioquía está este episodio. Entonces Bernabé lo presenta y todo lo demás, bueno, ya sabemos. Entonces dice que cuando estaban, lo querían matar, entonces la iglesia, los hermanos lo mandan a volver a Tarso, o sea, empieza desde cero. Fue un lugar a donde, fue una muerte, Tarso fue una muerte para Saulo porque él de ahí había salido, supongo que salió joven desde ese lugar sin ninguna, generalmente los judíos de los 12 años iban a Jerusalén a tener el bar mitzvah y alguno de los rabinos, en este caso Gamaliel, había escogido a Saulo y le había enseñado. Ahora él tenía que volver a la ciudad donde había nacido, a donde nadie lo conocía, a donde nadie lo aplaudía, a donde no era el rabino, a donde no era nadie. Y a veces Dios nos pide esos momentos de muerte en Tarso, ir a morir a la visión de otra persona. Y mucha gente tiene visiones muy grandes, pero no quiere morir apoyando la visión de otra iglesia local, de una iglesia local. Entonces, yo creo que no hubiera habido un Saulo si no hubiera habido un Tarso. Tarso fue un lugar de morir. Él, escucha esto, Saulo, que tenía 10 veces más teología que cualquiera de los apóstoles. O sea, los apóstoles eran del vulgo, habían visto, pero Saulo, teología mucho más que Pedro, que todos eran pescadores. Él había estudiado toda la vida en la Torá, sabía mucho más de todo eso, había aprendido con Gamaliel. Pero él, cuando los hermanos de la iglesia le dicen, andate a Tarso, él dijo, ya, listo, me voy a Tarso, se sometió. ¿Me entendés? Entonces, mucha gente no se somete, no está bajo autoridad espiritual. Entonces, claro, nos gusta que nos profeticen que va a haber naciones, pero no nos gusta entrar a Tarso a morir en una iglesia local, a que me digan las cosas que no me gustan a mí, a que traten con el carácter que a mí no me gusta, a que se metan con mi economía, con mi salud, con mi sexo, con mis gustos, con mi pasado, con mis relaciones. No nos gusta ser discipulados, no nos gusta ser moldeable. Entonces yo creo que Pablo no estaba buscando, en Tarso, Pablo no estaba buscando un ministerio, estaba buscando fidelidad, estaba buscando un carácter, estaba buscando obediencia. Yo creo que a la generación de hoy le falta mucho. Yo pido perdón, yo hablé ya de un Saulo maduro, pero no le vamos a hablar de los inicios de Saulo, que son estos rudimentos de pertenecer a una iglesia local. O sea, y cuando él viene, ves que él multiplica y no tiene problema, y después ves que puede aguantar dice, se me han dado tantas revelaciones que Dios tuvo que poner un aguijón en mi carne. Pero hay gente que no sabe caminar con aguijón, ¿me entendés? Hay gente que no le gusta el aguijón, le gusta todo. O sea, vamos detrás de nuestra concupiscencia, vamos detrás de la comodidad, detrás de donde nos aplauden, detrás de donde nos reconocen, detrás de donde se nos abre todo. Y a veces no va a ser siempre así. Yo creo que necesitamos una generación que sepa entender el valor de forjar un carácter para la misión, para la obra de Dios, para agradarle a Él, en definitiva. Ese aguijón, como dijiste, hay gente que no sabe lidiar con eso y pone excusas de pensar, no, es que acá en esa iglesia local nunca reconoce mi ministerio, ¿viste? Nunca soy bueno, o sea, nunca nadie reconoce, entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy perdiendo tiempo. Pero en realidad, el escenario perfecto para que Dios nos prepare. Y cuando vemos la vida de Pablo, cuando habla a la iglesia que él fundó, chavo, habla con, yo lloro por ustedes. Yo estoy orando por ustedes. O sea, hay un vínculo muy profundo. Hay un peso, ¿no? Cuando Pablo piensa en la iglesia, en las comunidades, no es como, bueno, son mis discípulos, mira el trofeo que tengo. No, es como, yo estoy llorando. Parte de él, ¿no? Sí. Amigo, de una forma muy, muy práctica,
¿qué tips nos pueda dar para que empecemos a ver la misión a Buenísimo. partir de la iglesia local y de la familia, donde Ujú. ya no estamos pensando en Buenísimo. agencias, sino estamos pensando en familias que son enviadas a partir de la iglesia local? Es que, mirá, lo último que nos dijo Jesús y lo más importante ahí en Mateo 28, a mí me gusta que en Mateo 28, el episodio de Mateo 28 es como la graduación. Yo lo veo como un episodio de graduación, es un acto de graduación. Él está en el monte hablando con esos discípulos que hace tiempo atrás se peleaban por quién se sentaba a la derecha, quién se sentaba a la izquierda, porque querían orar para que caiga fuego y los mate. O sea, Ujú. Jesús los tuvo que reprender acá y decirle, oí, apártate de mí, Satanás. O sea, gente que se quería quedar en la enramada, que no le importaba bajar. O sea, hace un tiempo eran esos discípulos y ahora está él, Jesús, en el monte, con Jesús resucitado, con cuerpo glorificado, entregándoles lo mejor que tiene. O sea, creo que a veces perdemos la perspectiva de lo que es Mateo 28. Y en este lugar, y aunque ellos dudaban, algunos tenían duda, aún así, Jesús le da lo mejor que tiene y los encomienda. Y aquí viene y dice, bueno, toda potestad me ha sido en la tierra, ahora vayan y hagan discípulos. Entonces, mira, es importante entender que Jesús en todo el envío, fueron 3 envíos en los 3 años, en los 3 años y medio, 3 años que tuvo de discipulado. Mateo 28 es el tercer envío, pero hubieron 2 envíos anteriores. En Mateo 10, Jesús envía a los 12 de 2 en 2, primer envío, Mateo 10. Segundo envío, Lucas 10, que envía 70 de 2 en 2. No vamos a entrar en detalles, pero en Mateo 10, específicamente Jesús a los 12 que van de 2 en 2 le dice, vayan y no vayan por camino de gentiles, entren a casa de la oveja perdida, la casa de Israel, y bueno, y hagan milagros y todo lo demás. Básicamente, obra social entre los más cercanos, entre los judíos. En el segundo envío, que en Lucas 10, agarra 70 de 2 en 2 y los envía. Y dice a toda ciudad que entren a una casa, quédense en casa. Ahí ya comienza a enseñarles a poder conectar, mesa. Primero entren en casa, después le predican, sanan, enfermos, todo lo demás, comunión, obra social, comunión. Y el tercer envío, que es, Jesús ya no está hablando acá con discípulos inmaduros, está hablando con apóstoles. Ahora una graduación, ya antes eran discípulos, ahora son mis amigos, ahora son apóstoles, ahora son enviados. Y ahora, ¿cuál es el tema que Jesús habla con su gente madura? Jesús habla de gente madura, no de estructura, no habla de iglesia de crecimiento, no habla de todas las cosas que nosotros pensamos. Él está hablando de discipulado. Entonces, Jesús lo que va a decir es, vayan y discipulen, enseñen lo que yo les di y bauticen a la gente. Y yo creo que entender que el discipulado es tan esencial para Jesús y es una muestra de madurez. Una persona cristiana nacida de nuevo que no está involucrada en una iglesia, que no está discipulando a alguien más, dando todo lo que tiene, no entendió el evangelio. Porque Jesús desde el principio, o sea, Dios dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza y multiplique, fructifique, llene, sojuzgue, señoree. O sea, no tiene que ver con que alguien me vea a mí o que alguien me reconozca o con que alguien me llame. Tiene que ver conmigo multiplicando lo que Dios me dio. Y ese lugar es la iglesia local. Yo tengo que hacer discípulos. No es que voy a repetir, voy a corregir algo. Muchas veces nosotros hemos escuchado, tengo que hacer la gran comisión, tenemos que hacer la gran comisión, debemos hacer. No es que tengo que hacer. Puedo hacer la gran comisión. Ahora soy maduro, ahora soy grande, ahora he entendido, se me ha revelado el reino, ahora puedo hacer discípulos. O sea, yo creo que alguien que ha madurado, que ha entendido, ahora entiende que es una bendición, es un privilegio poder discipular a otro. Entonces, a veces soñamos con cosas muy allá, muy lejos, en otras ciudades, en otros lugares. Y yo te digo, si no funciona en tu ciudad, en tu iglesia local, con gente que habla tu lengua, que come la misma comida, que entiende tu cultura, si no funciona acá, no va a funcionar con gente que habla otro idioma, que huele diferente, vive diferente. Jesús ama la iglesia, Jesús vino por la iglesia, Jesús ama comunidad. Él podría haberlo hecho solo, pero Dios es comunidad.
Dios es comunidad, ¿sí? Dios ama la comunidad. Somos hechos a imagen y semejanza, somos comunidad porque venimos de la imagen de Él. Entonces, yo creo que quien no está discipulando en su iglesia, que no está en la iglesia local, que no es parte de un grupo pequeño, de un grupo en casa, como quieran llamarlo, célula de espiga, racimo, como quiera llamarlo, hay un montón de formas, barca, no sé, píxel se les llama, o sea, de lo que, como quiera llamarlo. Si vos no sos parte de dar el discipulado a alguien, te estás perdiendo la mejor parte del cristianismo, o sea, esa es la mejor parte. Escuchá, yo te voy a decir una cosa, yo, gracias a Dios, pude viajar a un montón de naciones a predicar, a un montón de congresos, a un montón. Nada, eso está tan bueno como tener una reunión en mi casa con gente con la que yo me veo todos los días y ver a ¿Verdad? Cristo manifestado en medio nuestro. Nada se compara a eso. Hey, Ujú. ninguna. Rodri, vos has estado en estadio Morumbí lleno, predicando. O sea, no se compara. Eso es una hora de tocar, está todo bien, es lindo, está bueno la foto, todo, el hotel, el avión. No, Claro. eso no es verdadero, ni siquiera está bueno. O sea, No. ser real, ver en una casa que uno ora, el otro interpreta, uno tiene palabra, el otro tiene salmo, hacer discípulo, tener una iglesia. No hay nada mejor que eso. O sea, no hay nada mejor que eso. Y eso Sí, Amigo, es y bueno tú, que nosotros lo digamos. O sea, lo que hemos sí. experimentado, la gloria de los congresos, eso no es. O sea, eso no es. Yo Ujú. te cambio 1000 veces un congreso grande por una reunión claro. acá en mi casa con gente. No, Sí. lo cambio 1000 veces, te digo. Eso, Y eso, eso. por eso que la sensación que da al escuchar todo esto, Samu, Rodri, es que a veces como iglesia vemos todo lo que se está hablando de lejos, lo vemos de un lugar como de espectadores, lo vemos de un lugar como, sí, vivir como un evangelio, misión, pero con una ilusión de que no, algún día voy a discipular a alguien, me estoy preparando para eso, algún día voy a hacer aquello, algún día... es tan increíble que si tú le preguntas a la mayor parte de los cristianos de América Latina, es como, no, Dios me va a enviar para tal lugar y me estoy preparando para eso. Y muchas veces dejamos de entender todo esto que estamos hablando para hoy, para el día de hoy, porque a veces decimos, no, discípulo, no, Samu tiene que hacer eso, porque él sabe la Biblia. Hacer discípulo, no, Rodri, él tiene que hacerlo, yo no sé nada. Y muchas veces despreciamos, tal vez no consciente, pero muchas veces despreciamos lo que el Señor nos ha dado, porque en ningún lugar dice hacer discípulo cuando hacer discípulo. O sea, lo que Dios te ha dado, compartirlo, poder hablarlo con personas. Y algo que Samu dijo y quedó ecoando aquí en mi corazón, Dios ama a la iglesia y Dios no ama más la iglesia de Brasil o la iglesia de Europa más que el pueblo, ese pueblito de Venezuela, ese pueblito de Bolivia. Dios ama a la iglesia. Lo que me ministra al escuchar esto es como entender el corazón de Dios, ser transformado por el corazón de Dios para que yo también pueda amar a esas personas que están al lado mío. Entonces creo que es mucho más práctico. A veces vivimos con esa ilusión de algún día voy a hacer tal cosa y no olvidamos que hoy es el momento de poder amar, el momento de poder preparar, de poder ayudar a nuestras personas, a nuestros hermanos, a las personas que vamos conociendo en ese pueblito que tú estás. Nosotros hoy estamos aquí en un pueblito de Montemor, en el interior de Brasil, bien desconocido, pero aquí Dios nos dijo que tenemos que amar y estoy súper de acuerdo que no cambiaría nada por estar viviendo eso acá, porque creo que es lo que Dios nos ha pedido. Amigo, la mejor parte del cristianismo es poder ser cuerpo, poder ser familia, con gente que no piensa igual, que no es igual, con gente que muchas veces te molesta en acciones, pero aún así esa piedra se va limando y se parece más a Cristo, porque eso es real. Es soportarnos unos a otros, eso es más real que cualquier mega escenario, mega congreso, mega profeta, lo que quiera. O sea, eso es real. Eso es real. Y el hecho de sentarte con alguien y orar y acompañar procesos de la vida de otra persona, que te vean vulnerable, que vean que está bien, yo te estoy discipulando, pero mirá, yo también estoy roto, también necesito oración, también necesito, ¿me entendés? También soy naturaleza caída, también estoy en mis luchas. O sea, eso es lo más lindo. O sea, no existe algo más lindo que la iglesia, no existe algo más lindo que el cuerpo de Cristo, no hay nada. Hey, no hay nada más lindo, no hay. Eso es lo más lindo. Eso es lo más lindo que hay. Uno, escúchame,
es como querer usar una herramienta en un lugar equivocado. O sea, es como que Dios llamó al hombre para fructificar y multiplicar. Si yo no estoy discipulando, si no estoy dando lo que tengo, no voy a encontrar plenitud. La plenitud está en entender el propósito, en cumplir el propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Multiplicar lo que Él me dio. Dar de gracia lo que recibí de gracia. Abrazar a otra persona, aunque yo necesite ser abrazado. Enseñar a alguien, aunque yo necesite ser enseñado. Y muchas veces, ¿qué pasa? Dios da semilla al que siembra, pero nosotros estamos esperando recibir semilla y dice, no, da la semilla que yo ya te di y yo te voy a dar más. Mucha gente está esperando que, ¿quién me va a abrazar? ¿Quién me va a ver? ¿Quién me va a promover? ¿Quién me va a ver? No, Dios dice, Él da semilla al que siembra. Entonces yo comienzo a sembrar. Porque Dios ya me dio, Señor, pero yo no conozco mucho teología, que yo no sé si, bueno, no importa, lo poquito que vos sabés orar, eso es suficiente, orar por otro. Hay otra gente nueva que no tiene ni idea de dónde está la Biblia. Sentate y enseñale qué es Mateo, qué es Marco, qué es Lucas, enseñale el orden de la Biblia, eso ya es algo, ¿me entendés? O sea, yo creo que todo el mundo puede. No hay excusa para quien quiere obedecer al Señor. Podemos empezar con cosas pequeñas como orar por alguien, estar abiertos a enseñarle lo nuevo que tengo. Si escuché un podcast o si recibí una clase o una prédica el domingo, no me lo quedo, voy y lo comparto con otro y de esa manera yo comienzo a ejercer el discipulado en otra persona. Eso es práctico. Sí, sí, y el discipulado, lo que se ha entendido muchas veces es, yo estoy arriba de ti. O sea, y es lo contrario eso. Es lo contrario, discipular yo me coloco al servicio de ti. O sea, para discipular vemos que se necesita mucha humildad del Señor, mucha humildad de entender quiénes somos para poder servir. Y conectando un poco con lo que Samu decía de que necesitamos vivir esto independiente si Dios nos llama para ir a otro lugar o no. Todos estos aspectos tienen complicaciones porque cuando discipulamos no es a discipular a alguien que conoce muy bien. La verdad, discipular sirve a personas y sirviendo. Y el caso de Samu ahora, ¿no? Que tal vez nos gustaría que compartiera un poquito cómo está haciendo este proceso de salir de tu lugar de confort y estar en ese lugar y empezar todo de nuevo. O sea, ¿cómo lo ve la iglesia, la misión, el discipulado, empezando todo de nuevo? ¿Cómo ha sido para ti, Samu, ese proceso? Está muy bueno. Nosotros estamos acá en Europa, donde hay una gran oportunidad de la iglesia con respecto al mundo islámico. O sea, para nosotros vemos Europa como una oportunidad muy grande para poder alcanzar musulmanes. Gente que a lo mejor, si vos vas a Irán o si vas a alguno de los países muy radicales, probablemente vayan a matarte, te metan en la cárcel, pero ahí vos tenés toda esa gente, a la familia de todos ellos acá, en Europa. Y mi esposa es un caso de eso. Ella era una familia radical en Irán que se fue a Alemania, alguien le predicó el evangelio, se convirtió a Cristo y volvió a Irán y comenzó a plantar iglesias secretas en Irán. Para nosotros es muy desafiante lo que va a pasar en Europa, pero obviamente empezar de cero siempre tiene su adrenalina, ¿entendés? En cuanto a lo económico, en cuanto a cómo va a ser, de dónde va a venir, está bueno porque es como que volver a depender de... El tema cuando ya tenemos toda la estructura, todo hecho, es como que dejas de necesitar esa dependencia extrema. Entonces, en nuestro caso, ya nos ha tocado varias veces mudarnos a un lugar y empezar nuevo. Este momento de empezar nuevo está bueno porque tenés que ejercitar cosas que ya había dejado de ejercitarlas y ahora poder darle prioridad nuevamente, redescubrir cosas. En nuestro caso está siendo muy bueno. Hemos empezado aquí en la ciudad donde estamos predicándole a musulmanes, hemos estado en reuniones. De hecho, ayer mismo estuve orando por gente en la calle, por musulmanes, orando, gente como muy... ¿Cómo es eso? Ayer una mujer, la dueña de un restaurante, el esposo y ella me llaman, y el esposo se había ido, estaba ella sola, y me dice, bueno, contame de ese evento que quieres hacer, porque ahora el 20 de marzo estamos haciendo un evento histórico aquí para una campaña evangelística para musulmanes aquí en Europa, algo que
que nunca antes se había hecho, y los pastores están como todos también a la expectativa de lo que va a pasar. También les pido sus oraciones por eso. Entonces resulta que le estaba contando a esta mujer del restaurante, porque queremos contratar su servicio. Me dice, pero ¿para qué? ¿Qué quieren hacer? Y le digo, mirá, le quiero predicar a la gente, quiero hablarle de Jesús. Quiero esa Biblia que yo te regalé la vez pasada, le digo yo, y que vos la leíste, que te gustó, yo quiero regalarle esa Biblia a todos los que vengan y quiero hablar de Jesús. Y ella me dice, predicame, hablame. Se le llenaron los ojos, predicame, dice, hablame de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es la religión? Yo soy musulmana, pero eso no es verdad. Háblame de Jesús. Le digo, bueno, mira, le empiezo a hablar, le digo, Él te perdonó tu... Es tan simple como decirle, Jesús te ama. O sea, Jesús no está enojado con vos. Dio a su Hijo. Él te perdonó. Él fue el sacrificio en la cruz. Le empecé a predicar de una manera tan para niños que ella lo entendió. Y me dice, ay, pero le digo, verá, ¿por qué no venís el viernes a la mañana? Nosotros ahora hace 3 meses que estamos acá y ya abrimos un espacio en casa donde tenemos musulmanes convertidos que vienen a orar. Entonces le digo, mirá, los viernes a la mañana tenemos en mi casa un grupo de oración, ¿por qué no venís y te enseñamos la Biblia? Y dice, ay, pero nosotros solamente cerramos el restaurante el lunes. Y le digo, bueno, no importa, vení el lunes. Me dice, ¿en serio van a abrir? Le digo, sí, yo cambio el horario. O sea, hacemos el viernes, hacemos el lunes también. Le digo, no te preocupes, yo te voy a arreglar una Biblia, porque yo le voy a arreglar un Nuevo Testamento. Te voy a arreglar una Biblia grande, te voy a enseñar la Biblia, pero vos tenés que venir a las 10 de la mañana, nos vamos a juntar en tal lado, así. Le di la dirección. Y ella estaba como, enséñame. Yo veo que hay una oportunidad muy grande como latinos para alcanzar musulmanes en Europa. El latino es mucho más cercano al musulmán que el propio europeo. Entonces, para nosotros, eso de todas estas cosas de empezar de nuevo, que si vos tenés una iglesia y tenés que predicar solamente los domingos, perdés eso de estar con la gente todo el tiempo. Entonces está bueno, son temporadas diferentes. Y a mí me encanta, está bueno. É increíble. Ahora entro en una parte un poco más, digamos, más específica. Por ejemplo, la gente se identifica con eso y dice, chabón, hey, siento Dios llamándome para eso. ¿Cómo le predico a un musulmán? Wow, ¿eh? Mira, en primer lugar, yo lo llamo el principio 333, ¿ok? El principio 333 está en Lucas capítulo 3, versículo 3. Lucas capítulo 3, versículo 3, está el llamado de Juan el Bautista. Si ves en el versículo 2, él estaba en el desierto y es en el desierto que él se encuentra con Dios. Y ahora, en Lucas 3, capítulo 3, versículo 3, hay 3 puntos que nos van a hablar de cómo puedo predicarle a alguien. En este caso, a un musulmán, o puede ser así. Dice que Lucas dice que Juan se fue, dice, y se fue por otra versión dice, y salía por la región contigua del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas, oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó? O sea, dice que él, en primer lugar, fue. Muchas veces nosotros no podemos predicarle a los musulmanes porque no vamos. O sea, los tenemos como muy lejos o creo que no lo entiendo, no sé lo que me va a decir, no sé cómo conectar. Y la idea es simplemente salir de vos mismo. O sea, se trata de tomar un café con el tipo. O sea, preguntarle, seguramente de negocio te va a hablar, de fútbol te va a hablar, no sé, de café te va a hablar, no sé, te va a hablar de algo. Comenzá por ahí. Salí de vos mismo, salí de tus excusas, salí de tus temores, salí de tus barreras y comenzá a cruzar la línea, decirle, hola, ¿cómo andás? Ah, vi que sos musulmán, qué bueno, contame de tu religión, qué lindo, te sentí bien en mi país siendo musulmán. O sea, salir. O sea, nada va a pasar si yo no salgo. Las señales y los milagros van a ser los que creen. Entonces, en primer lugar, el primero de los 3 puntos es salir. En segundo lugar, lo que él hacía dice que él iba al desierto. Juan el Bautista iba al desierto y les hablaba a los que querían escuchar. O sea, Juan el Bautista no iba a invadir a la gente diciendo, hey, fumar es pecado, hey, sácate, el tatuaje no es de Dios. O sea, él no iba a decirle cosas que la gente no quería escuchar, no iba a condenar a la gente. Él se retiraba al desierto y le hablaba a los que venían a escucharlos, ¿ok? Entonces, la segunda forma para poder predicarle a un musulmán, te haces amigo, pero vos te retirás al desierto. ¿Qué quiere decir? Yo no le hablo hasta que no me pregunten.
Juan no le hablaba a gente que no quería escuchar. Juan le hablaba a gente que había venido hacia el desierto a querer escuchar lo que él decía. Entonces él no necesitaba aguar el mensaje porque él decía lo que tenía que decir porque le hablaba a gente que quería escuchar. El problema es cuando yo voy a pelear con gente y la gente no quiere pelear. Hay gente que no está. O sea, vos vas y te vas a una plaza y te pones un micrófono y comenzás a gritar cosas. Y yo no sé, tal vez enganches a alguien por ahí, pero la gente no quiere escuchar, ¿no? No, es como que es muy invasivo atacar a la gente. Jesús nunca hizo eso. Jesús iba a enseñar y la gente lo seguía. O sea, Jesús iba al monte y la gente lo seguía al monte. Jesús iba a la barca y la gente lo seguía. O sea, Jesús no iba a incomodar a la gente a decir las cosas que no querían escuchar. Entonces, en segundo lugar, un momento muy bueno para poder predicar a los musulmanes es cuando él comienza a hacerte preguntas. Yo no comienzo la conversación, él comienza la conversación, ¿entendés? Porque cuando yo le quiero predicar, ellos tienen muchos argumentos para destruir. Ellos van a decirte, van a destruir la deidad de Jesús. Jesús no era Dios, Jesús no murió, Jesús no resucitó, la Biblia está corrompida. Esas 4 cosas son las que los musulmanes, algunos musulmanes están muy entrenados en poder debatir. Entonces, si yo quiero entrar en un conflicto de mente o en una guerra de egos a ver quién tiene la razón, es improductivo. En primer lugar, Juan Bautista salía. En segundo lugar, Juan Bautista le hablaba a gente que quería escuchar, no le imponía, no se metía en conversaciones que no tenían nada que ver. Y en tercer lugar, él le hablaba, decía, mirá, sos un sepulcro blanqueado. Por afuera estás lindo, pero por adentro hay pecado. Arrepentite. O sea, ese es el único pecado que había. Entonces, yo creo que Jesús nos llama a ser testigos. Creo que la mejor forma de predicarle a un musulmán y a cualquier persona es mi testimonio y me seréis testigos. Yo creo que no le predico a un musulmán hablándole o confrontando, teniendo peligro. O sea, le hablo primero de mi testimonio. Yo creo que hacer una relación realmente edificante con la persona, ser un amigo, tener una conversación, interesarme en la persona, y cuando me comience a preguntar, yo le predico primero lo que Jesús hizo en mi vida. Él me puede rebatir la Biblia, me puede rebatir el Corán, un montón, pero mi testimonio, mi experiencia con Cristo, Él no lo puede rebatir, es mi experiencia. Entonces, de ahí comienza una relación. Yo creo que ese es el paso más fácil para poder predicarle a un musulmán o a cualquier persona. En primer lugar, salir de mí mismo. En segundo lugar, no hablar a la gente que no quiere escuchar. Retirarme al desierto, o sea, predicarle cuando comiencen a hacerme preguntas. Y en tercer lugar, hablarle de arrepentimiento. ¿De qué cosas yo me he arrepentido? Hablarle de mi testimonio, qué es lo que Jesús hizo en mi vida. Y eso me va a abrir cosas para poder continuar hablando. Bueno, ¿y cómo lo ves la parte del preparo teológico? Porque por ahí mucha gente también romantiza mucho y dice, no, yo voy a las plazas, voy a tirar un par de palabras de ciencia y los musulmanes van a estar reabiertos, ¿viste? Y van a aceptar a Cristo. Y al final, esas personas terminan convirtiéndose a la fe del Islam, porque justamente no están preparadas teológicamente, o sea, fundamentos de lo que es el cristianismo. Mira, Primera de Pedro 3, que yo me lo sé de memoria, pero lo buscamos para que... Primera de Pedro 3, 15, dice, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, y dice, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón. Preparar y razón son palabras fundamentales. Prepararse para prestar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y con reverencia. Entonces, la preparación es bíblica. Yo necesito prepararme, necesito tener un conocimiento teológico. O sea, yo necesito estar preparado, es un mandato de Dios, está en la palabra, yo necesito estar preparado en la razón. Eso es necesario. O sea, hay gente que se ha ido a predicar a los musulmanes y se termina convirtiendo en los musulmanes. ¿Por qué? Y porque no tenían ni idea. ¿Me entendés? No estaba preparado teológicamente. Entonces yo creo que Primera de Pedro 3:15 es muy importante porque nos está diciendo Pedro, hey, estén preparados. Ustedes tienen que estar preparados. Siempre preparados para presentar defensa, no ataque. Nosotros no atacamos, nosotros defendemos. Entonces dice, prepárense para presentar defensa. Entonces yo creo que mucha gente sale a la plaza, sale a atacar gente. No fuimos llamados a atacar a nadie.
En todo caso, fuimos llamados a defendernos, pero para defendernos yo tengo que saber por qué pienso lo que pienso. ¿Por qué yo creo que Jesús es Dios? ¿Ok? ¿Por qué creo en la deidad de Jesús? ¿Por qué creo que Jesús murió? ¿Por qué creo que Jesús resucitó? ¿Por qué creo en la palabra? O sea, ¿por qué yo creo en este canon y no en otro? ¿Por qué creo en esos 66 libros y no en los 72? ¿Por qué? ¿Me entendés? O sea, ¿por qué creo en este canon? ¿Por qué creo que esto fue inspirado? ¿Por qué creo que esto no fue un capricho del concilio de Nicea? O sea, la gente no está preparada. La gente necesita conocer la palabra antes de nada. Y yo creo que es bíblico. No sé si respondo a tu pregunta, pero yo creo que la preparación de nuestra razón, de nuestro intelecto, es necesario. Y más en un día como hoy, a donde vos escroleás tu teléfono y cada tontera, cada herejía dando vuelta, nosotros necesitamos conocer la palabra. Lo que se ha dicho muchas veces, Mateo 24, Jesús nos dice que la primera señal del final del tiempo es el engaño. Miren que nadie os engañe. O sea, ¿cómo puedo mirar que nadie os engañe? Conociendo la palabra. Tenemos que prepararnos, no hay excusa para eso. Lo primero que tengo que hacer es fundamentado en la palabra. Sí, increíble. Es eso, Buenísimo. amigo. Buenísimo. Última pregunta, Roch. Última pregunta, entonces. Vemos que hay varias personas viendo esto, hablamos de misión, hablamos de lo que Dios está haciendo con Samuel ahí en Europa, cómo predicarle a musulmanes. Y cómo una persona que hoy está empezando a prepararse teológicamente, a prepararse entendiendo lo que Dios tiene para eso, ¿cuáles serían pasos prácticos para esa persona ir dando pasos para vivir esta misión, vamos a decir así? ¿Cuáles serían pasos prácticos de una persona que ya está estudiando, que tiene el interés de saber más sobre este tema? ¿Cómo esa persona se podría preparar o cuáles serían esos pasos? Hay un montón de recursos. Hoy el internet te habilita poder cruzar fronteras sin salir de tu casa. O sea, hoy, en primer lugar, yo mismo tengo un canal de YouTube donde tengo un montón de enseñanzas acerca de cómo piensa el musulmán, qué es lo que es el Islam, qué son los hadices, qué son los chiitas, qué son los sunitas, todo lo que... O sea, hoy hay un montón, te digo el mío porque lo hice yo, pero hay un montón de recursos, un montón de libros, un montón de cosas que podés ir y ver. Entonces, en primer lugar, no necesitas mucho salir de tu casa. Hoy hay un montón de foros donde podés charlar con musulmanes, podés charlar con gente, o sea, hay mucho de eso. Pero pasos prácticos, comenzar a hacer estas 4 preguntas. ¿Por qué creo que Jesús es Dios? ¿Por qué creo que Él murió? ¿Por qué creo que resucitó? ¿Por qué creo en la palabra que creo? ¿Por qué creo en este canon? ¿Por qué creo en esta palabra? Responder eso primero y luego sí comenzar a indagar más en la fe musulmana. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Quiénes son los musulmanes? ¿A dónde están? ¿Qué es lo que creen? Todo eso, hay un montón de recursos que están preparados. Yo mismo preparé algo para eso, pero yo creo que son pasos. Y después ver si hay una mezquita en tu ciudad. Comenzar a predicarle a la gente que está en tu ciudad. Seguramente, mira, a mí me ha pasado mucho viajar desde Latinoamérica en vuelos que voy para el Medio Oriente y ver un montón de latinas cansadas con gente del Medio Oriente, un montón de mujeres casadas con o árabes o turcos o gente del Medio Oriente. Entonces, hay un montón de musulmanes entre nosotros. Si vos googleás, fíjate cuál es la mezquita más cercana. Andá y comenzá a ser amigos. Primero, preguntarle a tu pastor qué piensa, a tu discipulador qué piensa, preguntarle que oren por vos, andá, ¿no? Como curioso, porque puede no ser bueno para vos, pero preguntarle a tu pastor qué te parece. Mira, tengo un llamado, ustedes ven ese llamado en mi vida, creen que Dios me quiere usar para esto. Mira, yo estudié, esto es lo que sé de la Biblia, esto es lo que sé del Islam. ¿Te parece que puedo ir a ser mi amigo de ese musulmán? Oren por mí, cúrame, y comenzar a predicar a los musulmanes que están en tu ciudad. Yo creo que ese es un buen paso. Buenísimo. Muy bueno, amigo. Gracias. Buenísimo. Estamos saliendo de acá con mucha luz, muchas herramientas prácticas. Y quedó para la parte 2, agarrar ese tema del musulmán. Coordinamos ahí para la próxima, pero fue increíble. Muchas gracias a lo que impartís. Ahí después hablamos Buenísimo. Ahora después hablamos de la parte 2 de los final de los tiempos del Islam.
y Uf, del Mahdi, Oh, chabón, sí, el una paralelismo locura. con Después, la después escatología hablamos de eso. bíblica y el Islam. Sí, Está bueno. sería increíble. Gracias, amigo. Que el no, Señor buenísimo. te Gracias, bendiga Muchas en Samuel. gracias a Europa. ustedes. Buenísimo. Es una bendición. Seguimos acá en contacto con ustedes, orando, pero también Abrazos a todos. apoyándolos. I love you. Buenísimo. Maranata. Samuel, de verdad, muchas gracias por haber invertido este tiempo con nosotros. Fuimos muy edificados. Creemos que necesitamos un podcast 2 de este asunto porque es muy profundo. De verdad, muchas gracias, Rodri. De verdad, gracias por este tiempo. Y tú que estás viendo este podcast, si quieres saber más sobre el ministerio que Dios le ha entregado acá a Samuel, su esposa, te vamos a dejar acá el enlace para que conozcas su canal de YouTube, para que puedas conocer más y acompañar este trabajo. Y si quieres saber más contenidos de la Escuela Convergencia, también te dejamos acá nuestro Instagram para que puedas también ser bendecido con los materiales aquí de la Escuela Convergencia. Muchas bendiciones.